A nuestra quinta sesión, ya sí, ya nuestra quinta sesión de nuestro curso de asistente administrativo. Ya estamos a nada de terminar el curso, estimados. Ya la siguiente sesión estamos terminando nuestro curso, así que vamos a empezar primero por una partista que nos quedó pendiente, ¿ok? Algo muy chiquitito, que era precisamente las herramientas de, primero, allá, acá, el almacenamiento en la nube. En nuestra anterior sesión habíamos estado viendo los diferentes temas, diferentes los software, con diferentes programas que nos ayudan, y nos habíamos quedado aquí, en en el almacenamiento en la nube. Nosotros, dentro de los diferentes programas que tenemos para trabajar en la gestión administrativa, también vamos a encontrar estos almacenamientos que nos ayudan a poder llevar una mejor gestión documentaria, ¿no? Ya no solamente para documentos, sino para información y cualquier otra información valiosa que tengamos en la organización. Normalmente las empresas siempre manejaban esta información de manera física, incluso hasta el almacenamiento era en físico, por eso vemos hoy en día los archivadores, los estantes, vemos escritorios con cajones, ¿no? Porque si normalmente, anteriormente siempre esta información se manejaba en físico, pero ahora ya no hay necesidad de tenerla únicamente en físico, sino también podemos manejarlas a través de la web y precisamente a través de estos almacenamientos en la nube, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Uno, porque son servidores remotos, se almacenan de manera remota y son administrados por diferentes proveedores, como Google a través de Google Drive, Microsoft a través de OneDrive, Dropbox y entre otros, pero estos tres son los más destacados. Segundo, su beneficio, que al almacenar nuestra información en la nube, también nos ayuda a mantener nos da acceso desde cualquier lugar en el que nos encontremos, ¿ok? Por ejemplo, no importa que yo esté en otro dispositivo diferente, no importa que yo esté en Perú, en Japón, en China, en Estados Unidos, donde sea que esté, siempre voy a poder tener el acceso ilimitado a mi información, ¿ok? Solamente basta con que yo tenga una conexión a Internet y un dispositivo electrónico y voy a poder tener acceso. Y la escalabilidad, que estos sistemas nos ofrecen una versión gratuita. Ok, una vez que tú te creas una cuenta, un correo con ellos, ya tienes, por así decir, un almacenamiento gratuito, pero este almacenamiento es limitado. Me parece que es 3 gigabytes, ok, que le da bastante en realidad, ok, pero es limitado, ¿ok? Y si tú necesitas más espacio, puedes adquirir más espacio por un costo adicional, ¿ok? Ambos dicen lo mismo. Y por último, vamos a ver las herramientas de colaboración en línea, ¿ok? Que también, de hecho, en la sesión pasada, cuando habíamos arrancado a hablar de las herramientas de ofimática, habíamos hecho que un beneficio que ahora tienen ambos, no tanto Microsoft como Google, es que también nos da la opción de poder utilizar estas herramientas de manera de colaboración en línea. Es decir, que mediante el navegador y con uso de Internet, al mismo tiempo, varias personas podamos editar ese documento en tiempo real, estableciendo accesos, lo cual también facilita el trabajo en grupo, lo cual facilita las revisiones, ¿ok? Que también nos permite una comunicación integral, porque incluso estas mismas herramientas tienen su propia cajita de chat, ¿ok? O su propio inbox en el cual uno puede estar comentando en tiempo real mientras se trabaja bajo este documento, y control de versiones, que también nos guarda automáticamente los avances o las diferentes versiones que tengamos de este documento, lo cual nos puede ayudar para poder revertir cambios o para también guardar documentos, nos ayuda bastante, ¿no? De hecho, en nuestra sesión pasada, cuando vimos nuestras firmas del correo electrónico, vimos que descargamos la firma a través de Canva, ¿ok? Y Canva también es una herramienta colaborativa porque varias personas al mismo tiempo podemos trabajar en una misma presentación y resultan ser bastante beneficiosas perdón, en el aspecto de que, ay, perdón, se me va la voz,
resulta ser bastante beneficiosa en el aspecto en el que nos ayuda a que haya una mejor coordinación de trabajo. No, supongamos que les dejan una tarea de hacer una presentación, ¿ok? Agarran y nos dejan una tarea para que podamos hacer una presentación, es decir, diapositivas, todo ello. ¿Ok? Ahora, normalmente antes, ¿qué hacíamos, no? Pues si de repente alguien se acuerda cuando estaba en el colegio o algo, agarrábamos y nos dividíamos los temas, ¿no? Decíamos, ya, tú expones esto, yo esto, y cada uno preparaba por separado su material y al final pintábamos y exponíamos, ¿no? Y lo cual a veces que resultaba un poco, a veces no resultaba del todo correcto, del todo cómodo, porque veíamos grandes diferencias, ¿no? Veíamos grandes diferencias al momento de realizar la presentación. Esto nos ayuda a las herramientas de colaboración porque ya no es necesario dividir temas, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Sino que ya todos podemos trabajar al mismo tiempo en una misma presentación, absolviendo dudas entre nosotros o también verificando el cumplimiento o el desarrollo del trabajo del resto del equipo. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto es bastante beneficioso que nosotros podamos contar siempre con herramientas de colaboración en línea. Ahora sí. Entonces, hasta aquí hemos llegado con esta última parte que nos había quedado pendiente de nuestro curso y hoy día vamos a arrancar con nuestro nuevo tema, que nuestro nuevo tema nos habla de la gestión documentaria. Permítame, por favor, un segundito, voy a dejar de compartir y para poder visualizar nuestro nuevo material. Un momentito, por favor. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora, vamos a empezar nuestro tema del día de hoy con la gestión de documentos y archivos. Y para esto vamos a empezar primero a ver nuestros objetivos del día de hoy. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Uno, técnicas para el manejo eficiente de documentos. Vamos a ver la organización física y digital de archivos. Vamos a ver los métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y vamos a ver la seguridad y confidencialidad de la gestión documental, ¿no? Yo espero que nos pueda alcanzar el tiempo el día de hoy porque es un tema bastante amplio, pero si es que por A o B no nos alcanza, no nos preocupemos que tenemos todavía nuestra siguiente sesión para poder culminarlo. Y empezamos con la gestión de documentos y archivos. Para eso primero tenemos nosotros que empezar a definir qué es un documento, ¿ok? Tenemos que empezar por ello. Y para hacerlo un poco más sencillo, vamos a explicar, ¿ok? El documento, ¿ok? El documento es la plasmación física de cualquier proceso que hay dentro de una organización. Las organizaciones constantemente tienen procesos, ¿ok? Y estos procesos tienen que quedar plasmados. No solamente la plasmación tiene que ser o mejor dicho, la plasmación no tiene que ser solamente porque la empresa lo necesite, sino que la plasmación es necesaria porque también hay entidades que supervisan esta documentación y que nosotros lo habíamos visto en nuestra segunda sesión. Porque en nuestra segunda sesión, cuando vimos la importancia de la comunicación y entre ellos la comunicación escrita, abordamos un poco de documentación, ¿no? Entonces ahí vimos la importancia que tiene un documento dentro de una organización. No es solamente la importancia porque, o mejor dicho, no se da simplemente porque la empresa tiene que hacerlo o o es la costumbre, no, sino que hay una obligación legal y también hay una necesidad por parte de la empresa de poder manejar de la manera más eficiente y clara que pueda su documentación. Ahora, cuando hablamos de la gestión de documentos y de archivos, ya estamos hablando de cómo manejamos, cómo administramos toda esta documentación que tenemos en una empresa, ¿ok? Que puede ser poca o puede ser mucha, pero siempre va a estar ahí. Y acá es donde viene la importancia, ¿no? Que nos dice que la importancia es el conjunto de procesos y procedimientos y políticas diseñadas para que podamos organizar,
almacenar, recuperar y gestionar la información que tenemos en forma de documentos y de archivos. Organizar viene de ordenar, almacenar de guardar, recuperar en caso que se necesite y gestionar el trabajo que se realiza. ¿Ok? ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos que tener una adecuada gestión de nuestros documentos, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos claves de ello, empezando por la creación y la captura. De hecho, no había mucho que el hecho del hecho de que poder gestionar la documentación es todo un proceso, y que este proceso va a implicar diversas actividades. Y una de esas actividades empezamos por la creación y la captura. La creación de los nuevos documentos, ¿ok? Que la creación puede ser desde la recepción de documentos que son de personas ajenas a la empresa, puede ser desde la redacción de un documento, ¿ok? Puede ser desde la redacción de correos electrónicos, todo ello. O sea, desde el momento en el que creamos un documento y la captura, ¿ok? Que la captura nos habla de poder, capturar o obtener o plasmar la información o los procesos importantes de una empresa a un documento. Entonces, eso, la captura nos dice, coge los momentos importantes y plásmalos al documento. Y la creación es el momento de la plasmación, el momento en el que este documento cobra vida, por así decir. ¿Ok? Una segunda actividad que involucra este proceso es el almacenamiento y la organización. ¿Ok? Que este puede implicar sistemas para poder almacenar y organizar nuestros documentos. Por ejemplo, sistemas de archivos físicos. Los archivadores es un sistema de archivos físicos. Manejar estantes para poder archivar, cajones, son sistemas de archivos físicos, así como también tenemos archivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga una carpeta en mi computadora con la documentación, eso es un sistema electrónico. Lo que explicamos hace un momento, la nube. La nube, perdón, se me va un poquito abajo porque estoy un poquito mal de la garganta, ¿ok? Entonces, la nube, por ejemplo, el almacenamiento en la nube, donde yo agarro y almaceno ahí también mis documentos, son sistemas electrónicos en este caso, ¿no? Entonces, y saber también que no es que haya una exclusividad o un modelo ya estandarizado sobre cómo se tiene que almacenar o archivar los documentos, ¿ok? No, eso va a depender de la necesidad que tiene cada una de las empresas. También hablamos de la recuperación y el acceso. De hecho, la finalidad que tiene que yo lleve una gestión documentaria, o sea, su principal objetivo o su fin, es que podamos tener acceso rápido a la información. Si yo estoy administrando documentos en mi entidad, se supone que es porque tienen información y la finalidad es que pueda tener rápido acceso a esta información, ¿no? Es decir, asegurarnos que fácilmente podamos obtener la información de ellos, ¿ok? Y la recuperación también, ¿no? Siempre manejar lo que son los backups, ¿no? O también, o también conocidos como los respaldos, en caso pueda pasar algo, que uno nunca sabe lo que pueda pasar con la documentación física o virtual, ¿ok? Por ejemplo, la documentación física se puede perder, se puede traspapelar, puede desaparecer, se puede romper, puede caer un vaso de agua y arruinar toda la información, ¿no? Y la documentación virtual, aunque si bien es cierto, es más seguro, el almacenamiento virtual es más seguro, ¿ok? Tampoco no está libre de riesgos o de daños, como por ejemplo un virus. Puede entrar un virus, lo que conocemos como los virus troyanos de repente, y voy a perder toda mi información que tengo. Entonces, siempre es bueno manejar respaldos. Eso nos habla de la recuperación y el acceso. La distribución y el flujo de trabajo. ¿Ok? ¿De qué nos habla la distribución y el flujo de trabajo? Esto se refiere un poco, o mejor dicho, esto va un poco más con lo que es el envío o el manejo de los documentos que se da dentro de una organización, ¿no? Es decir, poner a disposición información documentaria de las partes interesadas y en el mejor de los casos distribuir. Un ejemplo, ¿ok? Yo tengo un documento donde sé que un grupo de trabajadores necesitan información de este documento.
¿ok? Entonces me dice la distribución, es básicamente agarrar y poner al acceso de ellos o entregarles una copia de la información que requiero, ¿ok? No esperar a que ellos vayan, que cada uno de ellos vaya a buscarlo, sino ya de frente poner sino ya de frente poner a disposición de cada uno de ellos, ¿ok? Y también, por otro lado, nos habla del flujo de trabajo en el que nos dice que los documentos, que los documentos tienen la finalidad perdón, que los documentos tienen la finalidad de que el trabajo sea mucho más rápido, mucho más ligero de poder desarrollarse. Y la preservación y la disposición de los documentos. Preservar viene de conservar y disposición viene de disponer, es decir, incluso puede venir de la palabra de deshacerse de los documentos. Para involucrar una preservación a largo plazo de los documentos que sean importantes, ¿ok? O ya sea también para poner a disposición o eliminar o erradicar documentación que ya la podamos considerar obsoleta o que ya no es necesario, es bueno contar con políticas sobre qué documentos preservamos, cómo preservamos y qué documentos eliminamos y cómo los eliminamos. ¿Ok? Esto, de hecho, ¿no? De hecho, incluso la política tiene que ir más orientada para la eliminación o la disposición de documentos, ¿no? Para la destrucción segura y que se mantenga la información adecuada. Y en la preservación, las políticas nos ayudan para poder establecer archivos de documentación histórica. Más adelante vamos a ver un poquito sobre estas políticas necesarias tanto para la preservación como para la disposición de los documentos, pero sí va a ser necesario contar con políticas que nos puedan regular la adecuada gestión de nuestro documento. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando directamente de normativas para poder realizar todas estas actividades de este proceso. ¿Se necesitan directrices? Sí, se necesitan directrices para poder manejar los documentos de una empresa. Y vamos a ver algunas técnicas para el manejo eficiente de documentos. ¿Ok? Vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a tener un manejo eficiente de nuestros documentos. Vamos a empezar primero por la digitalización y el almacenamiento en la nube. Ok, como les mencioné hace un momento, en realidad manejar la documentación física, aunque muchas empresas lo prefieren por cuestión de costumbre o por cuestión incluso de encontrarse en una zona de confort, ya no es lo más adecuado, porque de hecho esto incluso, y no solamente por considerarse un poco anticuado, sino también por un aspecto de seguridad. Ya no se considera seguro que yo maneje mi información de este modo, porque la información es muy vulnerable. Por lo tanto, los documentos son vulnerables y puede pasar muchas cosas con mi documentación física, ¿ok? Por ejemplo, y no vamos a hablar de un caso en específico, pero han habido múltiples noticias de almacenes que contienen documentación que han sido, por ejemplo, ya para ponerles un ejemplo, ¿no? Recuerdo, no vamos a hablar específicamente del caso, pero recuerdo que en algún momento estaban haciendo una investigación era un político, un gobernador regional, me parece, ¿ok? No me acuerdo exactamente en qué ciudad de Perú. Estaban haciendo una investigación y de hecho ya se iban a presentar, había documentación probatoria de diversos delitos, como malversación de fondos, todo ello. ¿No? Y ya se había corrido la voz de manera extraoficial de la fecha del allanamiento para para retirar esta documentación. Supongamos que el allanamiento iba a ser el día viernes. ¿Okay? Supongamos que ya estaba la fecha de que el día viernes iban a ir por esta documentación. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Que curiosamente el día miércoles, hoy día, en la madrugada, se incendia todo este almacén. ¿Ok? Se incendió el almacén quemando toda la información, todo el papel y se perdió la documentación. Así de simple, se perdió la documentación. No, y no es un caso, son varios casos similares. ¿Por qué? Porque puede pasar y esos procesos han sido truncados, han quedado ahí en stand-by. ¿Por qué? Porque se perdió.
No, eso, por ejemplo, estamos hablando de un caso malintencionado de repente, ¿no? Pero pasa mucho en las empresas eso, ¿ok? Cuando se maneja documentación física, que el papel no es eterno, ¿ok? El papel puede tener una larga durabilidad, pero no va a ser eterno, ¿ok? Entonces, esos almacenamientos físicos de por sí vamos, la documentación no tiene un periodo de vida, la documentación es eterna, ¿ok? Pero el hecho en el que yo la maneje de manera física, automáticamente le estoy poniendo una fecha de prácticamente, le estoy dando una fecha en la que en algún momento esa documentación va a tener que morir. ¿Por, ¿Por qué? Porque su aspecto físico va a morir, ¿no? Justo también hace unos meses yo trabajo en recursos humanos y estábamos llevando el juicio de un trabajador que denunció, bueno, eso es algo adicional, ¿no? Ese trabajador denunció que una entidad pública, no le había dado el sueldo correspondiente desde los años 1996, 97, 98, hasta el 2010 más o menos, ¿no? Dijo que la entidad no le había pagado lo que le correspondía y había entablado un juicio. Muy bien. Entonces, y aceptaron el juicio y ahora el juicio estaba en proceso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos pide el juez? El juez agarra y nos dice, tráiganme las planillas de pago de los años 94, 95, 96, porque quiero ver, ¿no? Cuánto se le estaba pagando al trabajador en ese momento. Y al momento en el que, bueno, entonces teníamos que buscar las planillas. Ahora, para los años 90, 91, 92, hasta más o menos el 2005, 2006, no existían las planillas electrónicas, ¿ok? No existían estas planillas electrónicas. Lo que había era en las planillas físicas, eran unos libros de planillas, unos planillones grandes, ¿ok? Y en estos planillones uno tenía que agarrar y empezar a buscar ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos al almacén era una municipalidad, de la municipalidad, y encontramos las planillas del año 95, los planillones grandes, largos. Ok, bueno, ya fuimos, sacamos los planillones, los subimos a la oficina y al momento en el que estábamos trabajando con esos planillones, aparte de que ya había cantidad de hojas que habían sido carcomidas por polillas, o sea que ya no estaba la información completa. ¿Por qué? Porque las polillas se habían encargado no sé, alimentarse de las hojas, no lo sé. Este, cada que agarrábamos una hojita se deshacía en nuestras manos, ¿ok? O muchas hojas, como habían estado mucho tiempo pegadas unas a otras, se había copiado la información o de varias hojas, la humedad también habían hecho que estuvieran totalmente deterioradas y no se podía trabajar con esa información. Ya era casi imposible poder trabajar de manera adecuada con esta información que teníamos a la mano. ¿Ok? Entonces, por eso, pero sin embargo, ¿no? Si es que de acá, supongamos a 20 años, agarran y me piden la información o las planillas del 2024, va a ser mucho más fácil acceder porque las tenemos electrónicas. Entonces, mediante electrónicas no van a desaparecer, no se van a marchitar, no se van a humedecer, no va a pasar nada, ¿ok? Y también otro beneficio de manejar la documentación digital y tener almacenamiento en la nube es la considerable reducción de espacio que tenemos en una oficina. ¿Por qué? Porque en una oficina, si manejáramos toda la documentación en físico, no nos alcanzaría el espacio. Y de hecho, en muchas oficinas de muchas entidades públicas, privadas, de muchas empresas, es más el espacio que acumula la documentación que lo que utilizan los trabajadores, o que resulta ser mucho más. Entonces, y eso no es lo ideal, ¿ok? No es lo ideal que ocupemos tanto espacio de un área de trabajo, de una oficina en documentación. Lo ideal es que podamos optimizar lo más que se puede el espacio y la documentación física perdón, la documentación virtual hace eso, nos quita bastante espacio. De hecho, en el Poder Judicial, por ejemplo, es una de las entidades públicas que maneja mayor cantidad de documentación física, porque lo requieren en su caso, porque en su caso son expedientes, son juicios, ¿ok? Entonces son pruebas a veces físicas que tienen que dejar, y en su caso de este Poder Judicial muchas veces requiere manejar esa información. Pero el Poder Judicial, por ejemplo, tiene ya dentro de sus áreas de trabajo, tiene tanto espacio ocupado que muchas veces que se ha visto en la necesidad de alquilar casas, ¿ok? Donde normalmente uno tiene alquilar casas no para vivienda, sino que alquilan casas ¿para qué? Para guardar más información ahí.
Es como que tú entres a un departamento y donde tendría que estar la sala, el comedor, los cuartos, el cuarto principal, cuartos secundarios, no. Todo está lleno de documentos porque ya no tienen espacio, ¿no? Y las entidades públicas, por lo menos en el Perú ahorita, están haciendo un gran trabajo ya para dejar esta, este archivamiento, este manejo de documentación física y pasar al manejo de documentación electrónica, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es salud. Por ejemplo, salud, no vamos a decir que es de todos los hospitales de salud, pero en su gran mayoría, salud ya no trabaja con documentación física, ahora todo trabaja con documentación digital. Antes uno iba de repente y decía, voy a sacar un análisis de sangre. ¿Y qué agarraban? Te daban en papelito tu análisis de sangre. O incluso, ¿no? Decías, tengo una tomografía y te daban tu tomografía ahí impresa en tu papelito. Ahora no. Ahora todo se maneja de manera virtual. ¿Ok? Tienes su tomografía, listo, las imágenes directamente a la computadora, todo, porque ha resultado ser mucho más eficiente. Segunda técnica o herramienta para un manejo eficiente de documentos va a ser la implementación de sistemas de gestión de documentos. Tenemos muchos sistemas de gestión de documentos, tenemos muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en la sesión pasada los diferentes CRPs que también nos ayudan a manejar o a llevar un mejor almacenamiento de toda esta documentación. Dentro de ellos vamos a poder también nosotros encontrar los software, los más conocidos como DMS, que son los sistemas de gestión de documentos. Por ejemplo, hay software que te ayudan o que también se denominan el control documentario, que por ejemplo, ¿cómo suelen trabajar? Ingresa un nuevo o ingresa un nuevo documento, creas un nuevo documento dentro de tu entidad. Lo que te invita este software a hacer ese software es que agarra y codifica tu documentación y le hace seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ya tienes tu software de atención al cliente, tienes tu software tienes tu software para gestión documentaria, creas un documento y le asigna un número. Y mediante este número tú le vas a dar el seguimiento de saber quién lo tiene, si ya lo están trabajando, quién lo está trabajando, ¿ok? Cómo va el proceso, si se está cumpliendo, entonces tú ya, por ejemplo, ya no tienes que buscar el memorándum de María, sino simplemente agarras y dices, necesito necesito el documento número 1384, listo, y solo ya automáticamente en este sistema te sale dónde está el documento 1384, quién ha sido la última persona que lo ha manejado, quién ha sido la última persona que ha tenido en su mano este documento, ¿ok? De esa manera es más fácil trabajar. Definitivamente va a ser mucho más fácil trabajar bajo la codificación de nuestra documentación. Ok, vamos a ver también diferentes técnicas. Esas son técnicas o herramientas también. ¿No? Las herramientas, también el establecimiento de una estructura de archivos lógica. ¿A qué se refiere con una estructura de archivos lógica? A poder manejar documentación que se entienda rápido el sistema en el que hemos archivado. Por ejemplo, acá hasta crear una jerarquía de carpetas, sistemas de nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un folder y este folder le pongo documentación 2024, no hay que ser un genio para saber de que este folder contiene documentación del 2024, simplemente hay que tener lógica. Por eso se conoce como establecimiento de estructuras lógicas, ¿ok? Entonces eso nos ayuda también a mantener un orden y a que las personas sepan qué información contiene, por ejemplo, este archivador o estante, ¿no? Entonces, esa es una herramienta de archivos lógica. Otro, el etiquetado y los metadatos, ¿ok? Asigna etiquetas y metadatos relevantes a los documentos, ¿no? Si yo tengo un archivador, pero simplemente es un archivador negro y ya, puede contener mucha información y la única forma en la que yo voy a poder saber qué información contiene exactamente es abriendo este documento, no es agarrar y poder abrir este documento y ver qué contiene o poder revisar al interior. Pero nos dice que nosotros podíamos facilitar y optimizar este proceso si simplemente en la portada le pongo una etiqueta que diga documentación 2024. Ok, listo, ya no va a ser necesario que yo haga tanta cosa, tanto movimiento. Ya sé que esto contiene la documentación del 2024, ¿no? Entonces eso nos dice con etiquetado y eso también
Eso también acelera los procesos porque ya estás evitándote el paso de que estés entrando a revisar verdaderamente qué contiene, qué hay en este archivador, ¿no? Sino que simplemente ya estás tú mirando, ya estás tú, basta con ver una etiqueta para saber qué contiene este archivador. Y el flujo de trabajo automatizado. Emplea herramientas y software que te puedan automatizar tareas repetitivas como la clasificación de documentos, asignación o envío de notificaciones. Por ejemplo, si tú estás manejando sistemas o mejor dicho, estás archivando tu documentación, ¿ok? Y necesitas un archivamiento o algo, hay software, hay sistemas que te ayudan con la búsqueda o para que des rápido con estos documentos, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado, quiero el documento 14020. ¿Ok? Quiero ese documento que previamente, mediante un sistema de almacenamiento de documentación, lo pude codificar. Pero ahora quiero saber dónde está. ¿Ok? Manejar los sistemas es que yo pueda agarrar y decir, ya, perfecto, ¿no? Voy a entrar a este sistema y voy a poner simplemente el código del documento. Y que ese sistema me arroje, ok, tu documento se encuentra en el estante número 2, en el piso número 4, en la sección ABC. Entonces yo digo, ya, perfecto, me voy al estante 2, al piso 4, busco la sección A y ahí está mi documento. Me ahorré el hecho de yo tener que estar viendo el estante número 1, el 2, el 3, el 4, la sección A, B, C, D, no, sino que simplemente este sistema ya agarró y me arrojó dónde está este documento. Eso básicamente es marcar una ruta de búsqueda de documentación y que eso también va a acelerar con que yo pueda encontrar mis documentos. Y eso es una automatización del proceso. ¿Ok? ¿Por qué es una automatización del proceso? ¿Por qué? Porque yo automáticamente ya me arroja dónde está. Ya no va a haber la necesidad de que yo esté buscando este documento, que muchas veces es la principal causa de la demora en la gestión de documentos, que no se encuentra la documentación a mano o que el acceso de esa documentación es un poco complicado. ¿Ok? Entonces, este es el proceso por el cual uno puede encontrar más rápido su documentación, que se puede apoyar de diferentes sistemas, así como también el flujo de trabajo va a fluir mucho más rápido. Ahora, vamos a ver, vamos a seguir viendo las herramientas, como el uso de herramientas de colaboración, que como les mencioné hace un momento, también ayudan a que se puedan gestionar mucho mejor los trabajos, ¿no? Por ejemplo, mi jefe agarra y me pide, yo como el administrador agarra y me pide a mí como asistente que le redacte un documento. ¿Ok? Normalmente, ¿cuál sería el proceso para hacer la redacción de ese documento? Yo redactaría el documento. Vamos a ver las dos formas, ¿ok? La tediosa y la forma más tediosa aún. ¿Ok? ¿Cuál sería el proceso? El proceso sería que redactaría mi documento. Después de redactar mi documento, lo tendría que guardar, enviar al WhatsApp o al correo del jefe. Jefe, revíselo, por favor. Mi jefe agarraría, lo revisaría, me diría, ya, ok, ¿sabes qué? Corrige esto, me lo reenviaría o simplemente me diría eso y yo tendría que recibirlo y nuevamente volver a corregirlo para enviarlo y que me lo vuelva a revisar. Tedioso, bastante tedioso. La forma más tediosa aún, en el que yo le diga a mi jefe, jefe, revísame, perdón, jefe, mi jefe me diga, redacta el documento, agarre, redacte el documento y después de eso después de eso agarre, imprime el documento, lo lleve a mi jefe impreso, mi jefe agarra, lo revisa, marca las correcciones, vuelvo a hacerlo, vuelvo a imprimir para que mi jefe me vuelva a corregir. Es tedioso, muy aparte de que también no estamos optimizando los recursos, ni el tiempo, ni nada. ¿Ok? Entonces no es nada fluido ese trabajo. Pero en cambio, si yo agarro y mi jefe me dice, ya, a ver, redáctame este documento. Listo, entro, por ejemplo, al Google Drive, abro un documento de Word de Google, ¿no? Abro un documento y agrego a mi jefe y empiezo a trabajar ahí. Empiezo a trabajar mi documentación. Va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque mi jefe va a poder ver en tiempo real lo que estoy haciendo. Terminé
terminé de hacer mi documento. Jefe, ya terminé, revíselo, ya no tengo que enviarlo, no tengo que imprimir nada, él lo tiene ahí. Simplemente él tendría que entrar a un enlace de repente. Y ahí mismo me podría decir, corrige esto está bien, esto está mal, cambia esto y listo. Y ya estaría mi documento hecho. ¿Ok? Y ahí mismo, en ese momento, fue mucho más rápido, fue mucho más optimizado el trabajo, que es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar, que el trabajo sea mucho más optimizado, ¿no? Y las herramientas de Ya, colaboración hijo. ayudan a eso. Ve, por favor, se prendió mi grito. Tenemos cuidado, por favor. A ver, por favor, por ahí me parece que es de Mario. Mario se ha prendido su micrito. Listo, muchas gracias, Mario. Ok, otra herramienta también, que son las políticas de retención y disposición. Pero hace un momento les hablé de esto, ¿no? Les dije que íbamos a ver la necesidad de que tengamos políticas de retención y disposición, porque nos dice que primero, ¿qué son las políticas? Las políticas son normativas de cumplimiento obligatorio, ¿ok? Dentro de una empresa. Entonces, ¿por qué nos dice que la empresa tiene que establecer políticas tanto de retención como de disposición? Dicho sea de paso, hay leyes de control documentario, de gestión documentaria que nos dicen que la documentación de una empresa tiene que mínimo conservarse por 5 años. ¿Ok? Es decir, la documentación de mi empresa tiene que estar a disposición una vez que esta ha sido utilizada, una vez que esta ha sido creada por lo menos 5 años, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que yo tengo ahorita un trabajador y que tengo toda la documentación de ese trabajador, ¿ok? Tengo su documentación en mi empresa, sus boletas de pago, todo, y ese trabajador se fue de mi empresa, ya no trabaja más conmigo, ¿ok? Lo que me dice, no me acuerdo el número de ley, creo que es la 27444, creo que es la ley 27444. Lo que me dice esta ley es que yo tengo que conservar esta documentación de mi trabajador por 5 años más después de que él se haya ido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy día estamos 2024? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el 2028 pasó algo, no sé, pasó algo y mi trabajador me denuncia y Sunafil viene y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des las boletas de pago de tu trabajador, un documento. Y si yo le digo, no, yo ya no las tengo porque ese trabajador ya se fue, la Sunafil me va a preguntar, ¿hace cuánto se fue? Hace 4 años. ¿Y por qué no las tienes? Debiste haberlas conservado. Por lo menos 5 años debiste haberlas conservado. Entonces, es una política de retención de la documentación. Pero también, ¿por qué les comento que es muy necesario contar con políticas de disposición de la documentación, de disposición o de la eliminación segura? ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda documentación contiene información de una empresa. ¿Ok? Eso ya todos lo tenemos claro. Toda documentación lo que va a contener es información de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ok? ¿Qué puede pasar si es que yo le elimino documentación sin tener cuidado? ¿Ok? Puede pasar muchas cosas si es que yo decido hacer un proceso de eliminación de documentación sin resguardar la seguridad. Y es que lo que puede pasar principalmente es que se filtre información privada de la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, miren, yo les comento un caso que me pasó. ¿Ok? Estaba haciendo las boletas de pago de unos trabajadores y yo me equivoqué al redactar una de las boletas de pago. ¿Ok? En vez de poner, las boletas de pago, cuando uno las redacta, siempre tiene una partecita que es la firma del trabajador y la firma del empleador. Y yo, en vez de firmar en la parte en la que me correspondía, fue un error pequeñito, ¿va? Firmé en la parte del empleador, del trabajador, y dije, ay, no, me equivoqué, ¿no? Entonces dije, ya, lo voy a corregir. ¿Y qué hice con estas boletas? Agarré, las corté, las partí en dos, me acuerdo, eran 4 boletas. Agarré, las partí en dos y simplemente listo, ahí está. Las dejé las boletas ahí, las boté al tachito de basura y listo, ¿no? En ese tachito era puro papel lo que había en ese tachito, ¿no? Y luego vino la señora de limpieza, la señora que se encargaba de limpiar esta área de la oficina, de sacar los papeles, básicamente, ¿no? Entonces, esta señora vino y ya, bueno, se llevó los papeles
Y esta señora, mientras estaba, no sé en qué momento, ¿no? Pero mientras estaba haciendo su limpieza, me imagino, habrá notado que en parte de los desechos habían boletas de pago rotas, ¿no? Y me imagino que fue algo que le llamó la atención y lo que hizo esta señora fue agarrar y juntar los pedacitos de las boletas rotas. ¿Ok? Injusto, ¿no? La boleta una de las boletas que había roto era de su compañera de trabajo igual, ¿no? O sea, de la compañera de trabajo que tenía el mismo cargo que ella ocupaba. Y se dio cuenta que su compañera de trabajo estaba ganando más que ella, ¿no? Algo que ella le hizo reclamar, ¿no? Y dijo, ¿por qué mi compañera está ganando un monto más que yo? ¿No? Y nosotros dijimos, ¿por qué? Su compañera sí ganaba más que ella, ganaba un bono más, pero era por un bono de productividad más que todo, ¿no? Porque era una persona más productiva que esa trabajadora. Entonces ella vino y se quejó y dijo, ¿por qué mi compañera está trabajando más que yo? Le dijimos, ¿y cómo sabes eso, no? O en base a qué presentas tu queja, ¿no? Y nos dijo por qué y nos sacó las boletas rotas. Nos dijo, yo he encontrado esta boleta y está ganando más que yo. Cosa que está totalmente prohibido de hacer. Mal por la trabajadora, ella no puede hacer eso, ¿no? Pero también mal por parte de la oficina. ¿Por qué? Porque información privada de la oficina se filtró de manera inadecuada y no tenía por qué filtrarse, ¿no? Eso fue una boleta de pago, por ejemplo, pero la consecuencia pudo ser mayor porque pudo haber sido información confidencial. Y de hecho, la boleta de pago es una información confidencial. Pudo haber sido también incluso, pudo haber sido informes financieros, declaraciones juradas, ¿ok? Pudo haber sido información mucho más privada. Entonces, es por eso que tenemos que manejar siempre políticas de retención. Básicamente, saber cómo cómo nosotros vamos a trabajar o cómo vamos a eliminar estos documentos, cuál va a ser la forma adecuada de eliminación. Hay muchas formas para que nosotros podamos eliminar documentación. Una de las más comunes es la eliminación completa de los documentos, es decir, hacer picadillo, ¿no? De repente habrán visto en películas, cómo cada oficina tiene su papel que cuando alguien mete una hojita salen tiritas. ¿No? Cosa que hace muy difícil que uno pueda estar pegando tirita por tirita de la documentación. Entonces, esas son algunas formas que se tiene para almacenar la documentación, perdón, para eliminar la documentación. Y también esta forma de eliminación de documentación tan beneficia al trabajador. ¿Por qué? Porque si es que hay una política clara, tú mismo te eximes de cualquier responsabilidad que puedas adquirir por un mal proceso de eliminación. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿ok? Supongamos que en el ejemplo que yo les puse, ¿ok? De la trabajadora que fue y y rompió y agarró y encontró las boletas y vino a quejarse, ¿ok? Muy bien. Ya, por un lado no vamos a hablar de la trabajadora, ¿no? La trabajadora hizo mal en hacer eso, hizo perder la confianza que se tenía en ella, todo ello, ¿ok? Pero definitivamente a la persona que eliminó la documentación, ¿ok? También le ha caído su llamado de atención, ¿ok? Y solamente quedó en eso, llamado de atención, ¿no? En este caso a mi persona. Un llamado de atención, ¿por qué? Porque no tuve el cuidado necesario para poder, o no se tuvo la atención necesaria para evitar, ¿no? Que esta información se filtrara, ¿no? ¿Y por qué? Porque la empresa tampoco tenía políticas de eliminación de documentación. La empresa no decía, en caso que necesites eliminar un documento, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? No lo decía. Entonces, por ese lado, ¿ok? Por ese lado, cayó el llamado de atención, pero supongamos que la empresa agarra y establece la política de eliminación o de destrucción de documentos. Dice, para que tú destruyas, si tú necesitas destruir un documento, el proceso que tienes que seguir es agarrar el documento, romperlo en dos o en cuatro partes y botarlos a la papelera de la oficina. ¿Ok? Supongamos que esa sea la política de eliminación. ¿Qué pasa si es que yo agarro, me equivoqué en las boletas, las rompo en dos, las coloco en la papelera y viene esa trabajadora que ha hurgado esa trabajadora
que ha hurgado en el papeleo, ¿ok? Y bueno, y encuentra ese documento. No, a mí como trabajador ya no me podrían llamar la atención. La empresa no me podría decir, ¿no? Por tu responsabilidad se ha filtrado la información, todo ello, no. A mí la empresa ya no me va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque yo he cumplido con la política de destrucción que ellos tienen. ¿Ok? Ahora, en todo caso, puede ser que su política esté mal, ¿ok? Y que tengan que hacer un reajuste a la política, pero yo he cumplido con eso, ¿ok? Y a mí ya no me van a poder llamar la atención, no me van a poder decir nada al respecto. Entonces, la política no solamente está para que la podamos obedecer tal cual, ¿no? Sino que la política también está para que nos ayude a, por así decir, protegernos, ¿no? La política está para que nos ayude a que nosotros también tengamos esta protección ante cualquier caso que pueda haber. ¿Por qué? Porque si cumplimos con la política y aún así el proceso de eliminación trae alguna consecuencia o algo, una filtración de información o algo, esa ya no es mi responsabilidad. Eso es porque hay algo malo en la política y ellos tendrán que ajustar su política. ¿Ok? Después vamos a ver también la formación y la capacitación del personal. Y es que si precisamente ya estamos hablando de políticas, ¿ok? Ya estamos hablando de implementación de políticas y de normativas, entonces surge también la necesidad, ¿ok? Surge esta necesidad de que los trabajadores también puedan contar con sus políticas, perdón, también puedan contar con capacitaciones que ayuden a que puedan entender o clarificar mejor las políticas que ellos tienen, las políticas que ellos tienen que seguir. ¿No? ¿Y cuáles pueden ser estas formas para poder mejorar las políticas que ellos tienen o necesitan seguir, ¿no? Una definitivamente va a ser la capacitación, ¿ok? Poder orientar todos ellos. Por otro lado, la capacitación también va a podríamos decir incluso reeducación del trabajador. ¿Ok? Y esto es algo que el asistente va a necesitar mucho, mucho que se capacite al equipo de trabajo sobre la importancia de mantener el orden en sus áreas de trabajo, la importancia de que los trabajadores puedan manejar un orden documentario, ¿no? ¿Por qué? Primero, este puesto va directamente, o esta tarea va directamente relacionada con las funciones que tiene el asistente administrativo. ¿Y por qué el asistente sufre con estas funciones? ¿Ok? Porque muchas veces son los propios trabajadores que no toman el interés o no colaboran con mantener el orden documentario, ¿no? De hecho, nosotros vamos a ver constantemente personas que sean, personas que se han sobrecargado de trabajo, que tienen mucha documentación pendiente por ordenar o por arreglar, ¿ok? Vamos a ver eso, eso es algo que vamos a ver seguida y continuamente, ¿ok? Vamos a encontrar a estas personas. Ahora, la persona que por documentación se le ha acumulado el trabajo, eso no ha sido de la noche a la mañana, ¿ok? Las personas que tienen documentación almacenada o que tienen mucho o que tienen de repente mucho trabajo almacenado, es importante saber esto, que ellos no es que simplemente llegaron y ya encontraron la documentación. Eso se lo provoca uno mismo, ¿no? Porque supongamos que hoy día, miércoles, yo terminé de avanzar todo lo que yo tenía que hacer en mi trabajo, ¿ok? Llegó mi hora de salida y tengo 15 documentos que tengo que ordenarlos, ¿ok? Hoy día hice 15 documentos y estos 15 documentos tengo que ponerlos en los respectivos archivadores que corresponde. Pero yo digo, ay, pero es que ya es tarde, ya es mi hora de salida, ¿no? Ya, como sea, mañana un ratito agarro y los ordeno, ¿ok? Ese mañana, ¿qué va a pasar? Mañana ya no van a ser 15 documentos, mañana van a ser 30 documentos, en el cual ya digo, y ya no me va a tomar 5 minutos, ya me va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ya, no, pasado mañana de todas maneras dedico una parte de mi día para ordenar este documento. Pasado mañana ya no van a ser 15 ni 30, ya vamos a llegar a 50. Y así, y va a llegar algún momento en el que vas a estar, va a llegar un momento en el que se te va a acumular, en el que simplemente te vas a dar cuenta de que ya es muy difícil que tú puedas ponerte el día en tu documentación porque se te acumuló mucho trabajo.
¿ok? Entonces ahí viene la dificultad que de repente vamos a poder encontrar poco a poco y más adelante. Y por eso muchas personas al final ya no pueden. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar con documentación anterior y trabajar con la actual, ¿no? Entonces ahí viene también la educación que tiene que tener el trabajador de no dejar las cosas para última hora, no agarrar y dejar no agarrar y acumularse el trabajo, ¿no? Y también, y muchas veces también, ¿qué pasan? Porque también le menciono que esto es una tarea que es bastante conflictuada para el asistente administrativo, porque muchas veces los asistentes, como parte de sus funciones es manejar la organización del área, agarran y ven que de repente sus compañeros no han cumplido adecuadamente con ordenar su documentación. ¿Y qué es lo que hacen los asistentes con la mejor intención? ¿No? Agarran y dicen, yo se lo voy a ordenar a mi compañero. Ok, ya que él no lo hace, yo voy a ordenar su documentación. Y ahí viene la mala costumbre. Cuando los trabajadores se acostumbran a que siempre alguien más les va a ordenar su documentación y ellos dejan de hacerlo. Y por el contrario, el asistente se sobrecarga de trabajo porque ya no es solamente las funciones que él tiene que hacer, sino también es las funciones de los compañeros. Entonces, por eso el asistente tiene que ser el más interesado en que se puedan dar estas capacitaciones y estas políticas de preservación, porque parte del ordenamiento es una política de preservación. Él debe ser el más interesado precisamente para que no toda la responsabilidad recaiga sobre él más adelante. ¿Ok? Estas son algunas técnicas o herramientas. Otra herramienta que también nos ayuda para poder llevar un adecuado control de documentación son las auditorías regulares. De hecho, ya habíamos explicado en nuestra segunda sesión, pero si no lo vamos a repetir ahora. Las auditorías son realizadas ya sean por entidades fiscalizadoras o entidades judiciales. ¿Ok? Entonces, estas auditorías cuando vienen a revisar algún proceso de nuestra organización, lo que van a hacer es van a buscar este proceso mediante documentación. ¿Ok? Y si es que nos falta alguna documentación, vamos a tener inconsistencias en esta auditoría. Entonces, una de las formas en las que tú también puedes asegurar un mejor manejo de tu documentación es que tú mismo hagas tu auditoría. ¿Ok? Tú mismo te encargues de auditar a tu entidad. Por ejemplo, no puedes agarrar y decir, vamos a hacer una auditoría de documentación al área de atención al cliente. ¿Ok? Y tú puedes decir, mira, esta atención al cliente estaba revisando su libro de reclamaciones y falta la documentación de la solución del problema. Ah, sí, no la tenemos, ya está, hay que corregir, hay que poner al día esa documentación. ¿Ok? Y esa forma va a ayudar a que tú puedas encontrar las inconsistencias y puedas darle solución a ello, ¿no? Entonces es bueno también hacernos auditorías regulares para poder evaluar la eficacia de los procesos y poder corregir, si es que fuese el caso, poder corregir alguna falencia que se pueda encontrar en ese camino, ¿no? Y también, lógicamente, la seguridad y la protección de datos. Recuerda, parte de los derechos que tiene la empresa es la confidencialidad y la protección de datos de su información. ¿Ok? Es así como el trabajador tiene derechos, las entidades, las partes empleadoras también van a tener sus derechos y ese es uno de sus derechos más vitales. ¿Ok? La seguridad y la protección de datos. Yo como trabajador no puedo sacar la información de mi empresa hacia otro lado, no puedo llevarla a otro lado. Yo como trabajador no puedo exhibir información privada de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo soy trabajadora de una empresa y estoy enseñándoles un curso. Para mí sería muy fácil e incluso mucho más dinámico que yo pueda agarrar ahorita y les pueda decir, miren, en la empresa donde trabajo llevamos las cosas de esta manera, hacemos las cosas de esta manera. Esta es de repente nuestra página de la SUNAT, ¿no? Esta es nuestra clave sola, así hacemos la declaración de impuestos, así hacemos esto, el otro. Sería muy bonito, muy dinámico, ¿no? Pero yo no tengo derecho a exhibir esta información de la empresa, a menos no sin su autorización, ¿ok? Entonces,
Y parte de la seguridad de protección de datos también, también es asegurarnos que los trabajadores puedan cuidar la documentación y también poner a su disposición la documentación que sea verdaderamente necesaria para ellos, ¿no? O la documentación que verdaderamente ellos, o que más que verdaderamente, ¿no? La documentación, la documentación que ellos necesiten para trabajar. ¿Ok? Y también la documentación que de repente yo puedo tener, que es documentación que yo en mi empresa puedo manejar, ¿ok? Y que simplemente es de uso exclusivo o algo, también tengo derecho de no poner a disposición, sino de poder encriptar, de poder guardar esta información. Y por eso nos habla de implementar medidas de seguridad como la encriptación, accesos de seguridad, copias de seguridad. No significa de que si yo entro a una empresa, ¿ok? No significa de que si yo entro, yo ya tengo el derecho de acceder a toda la información, no. El empleador tiene el derecho de restringirme acceso a cierta información. Y es bueno que también en las empresas manejemos eso, ¿no? La restricción de información. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, junto con ello, junto con estas herramientas, vamos a ver la importancia de poder organizar los archivos, ¿no? Y es que, ¿qué es un archivo? De repente nos podemos preguntar, ¿ok? ¿O cuál es la diferencia entre archivo y documento? A ver, yo les pregunto a ustedes, estimados, ¿cuál creen que es la diferencia entre un archivo y un documento? A ver, ¿qué creen? ¿O serán lo mismo de repente? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un archivo y un documento? A ver, vamos, ¿cuál es la diferencia entre un archivo y un documento? Son diferentes, nos dicen. Pero a ver, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre un archivo y un documento? A ver, los leo mientras tomo un poquito de agüita para mi garganta, a ver. A ver, muy bien. El archivo contiene los documentos, el archivo es un conjunto. Está bien, perfecto. Ok, es eso. El documento es el proceso plasmado y el archivo es el conjunto de documentos o el lugar donde almacenamos los documentos, ¿no? Mientras el documento es un proceso plasmado, el archivo es el grupo de todos estos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre todos ellos. Ahora, acá nos dice que el archivo tiene como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de la información, porque eso y también la conservación de la documentación. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de la clasificación de archivos? Primero nos dice que el archivo permite identificar y agrupar de manera sistemática documentos con características comunes. Es decir, un archivo debe contener documentos que tengan puntos en común o características que sean similares. ¿Ok? Eso es lo ideal que se busca que contenga un archivo. Y también, y también nos dice que para poder asegurar la perfecta conservación, es que con la máxima perdón, la perfecta confirmación de los mismos, así como en la máxima rapidez posible a la hora de localizarlos y cumplir con las disposiciones legales. Esto es muy importante. Los archivos que guardan la documentación permite, uno, que la información se tenga de manera rápida. Uno, que la hora para que pues, que se pueda localizar con mayor información y cumplimos con las disposiciones legales porque ya hemos dicho de que necesitamos por obligatorio, por ley, tenemos que manejar documentación dentro de nuestras entidades. Y vamos a ver los tipos de organización de archivos que nosotros podríamos manejar. Ojo, hay varios, pero vamos a tocar los más comunes. También se les conoce como el archivamiento lógico. Vamos a tocar los más comunes o los más usados, que también son los más adecuados que se pueden utilizar. Cabe destacar de que lo que vamos a explicar ahora no hay un tipo de archivamiento correcto o no hay un tipo de archivamiento estandarizado o necesario para cada entidad, sino que por el contrario, sino que por el contrario, cada entidad, cada entidad tiene que encontrar cuál es el tipo de archivamiento que le va mejor.
Que eso es lo que tiene que buscar, encontrar su tipo de archivamiento que se adapte mejor a sus necesidades. Vamos a ver los archivamientos alfabéticos, numéricos, cronológicos, geográficos, temáticos o por asuntos y los alfanuméricos, que son los que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar por el tipo de archivamiento alfabético, que en realidad también les digo que estos archivamientos son bastante lógicos, porque, por así decirlo, hay que tener mucha ciencia, ¿no? Como para poder entender de qué tratan cada uno. Y cuando hablamos de un archivamiento lógico, estamos hablando directamente de algo que se puede entender rápido, ¿no? Y el archivamiento alfabético tiene eso. El archivamiento alfabético es algo que es un archivamiento que no necesita capacitación o inducción para poder entenderse, ¿no? No es que si yo establezco un archivamiento lógico, tengo por un archivamiento, alfabético, no significa que voy a tener que llamar a mi personal y explicarles, ¿no? Miren, estamos archivando acá de la A a la Z, no, sino que si va a ser eso a simple vista, el trabajador que necesita documentación y que vea, ¿no? Que hay A, B, C, ya inmediatamente va a decir, está ordenado de manera alfabética. ¿Ok? Y por lo general esto se va a recomendar por ejemplo, para los legajos de personal o archivos de trabajadores, ¿no? Ventajas, que es flexible, pues se adapta desde empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. ¿Ok? Y también la rapidez para ubicar archivos. ¿Por qué? Porque todas las personas que laboran en una empresa, hasta en los puestos de responsabilidad más baja o del requerimiento mínimo de instrucción, dominan el abecedario. ¿Ok? Saben el abecedario de la A a la Z, ¿no? Entonces, es muy sencillo también para ellos poder encontrar la documentación. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy buscando el legajo de personal de Ramírez. Y si veo que hay un ordenamiento alfabético, ya sé que no me voy a ir hasta la X, hasta la Y para encontrar a Ramírez, ni que voy a empezar a B, C, D, no, sino que de frente mire a la R para encontrar a Ramírez, ¿no? En este caso tenemos dos trabajadores que son Ramírez. ¿Cuál será la letra? ¿Cuál será el orden predominante? Nos vamos al segundo apellido, Alfaro y Batres. Primero va a ir A de Alfaro y después B de Batres. Supongamos que los dos apelliden Alfaro, Ramírez Alfaro, son los dos por una coincidencia o de repente son familias, son hermanos. ¿Ok? Y los dos son Ramírez Alfaro. Tengo todavía un plus más que un plus, tengo por ahí otra opción adicional, ¿no? Que son los nombres. Y en este caso, primero irá Juan y después Miguel, porque la J está antes que la M en el abecedario, ¿ok? Entonces, en beneficios se hemos dicho muy flexible, es fácil de dar y es en el que la mayoría de empresas también utiliza este sistema de archivamiento. Otro sistema de archivamiento que manejamos, el archivamiento numérico, donde trabajamos por orden numérico u ordenamos por orden numérico los diferentes documentos que podamos manejar. Por ejemplo, les decía hace un momento de la codificación de documentación. ¿Ok? La codificación de la documentación se hace también mediante números y la documentación se puede ordenar en base al orden de estos números. ¿Ok? De repente yo quiero, por ejemplo, la codificación de documentos se puede empezar desde el 01. ¿Ok? Entonces yo digo, quiero el documento 001 2022, 2024. Listo, me voy simplemente al 1. Quiero el documento 60, al 60. Quiero el memorándum número 50. Iré al archivador de memorándums y ahí está. Buscaré 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 50. Ya va a estar en un orden cronológico. ¿Ok? Ya no va a necesitar tampoco mayor, no va a necesitar, no va a necesitar tampoco ya mayor orden. ¿Ok? Entonces se puede trabajar estos tipos de archivamientos también numéricos, ¿no? Y nuevamente repetimos, también se le considera un archivamiento lógico porque no es complicado de utilizar, simplemente es mantener un orden, acá nos dice, ¿no? Se hace, ahora, estos archivamientos numéricos, lo ideal también es manejar por fichas, que se haga una ficha con el nombre de cada uno de un número asignado y se pueda trabajar, ¿no? Es decir, también se puede trabajar eso asignando números y trabajando con índices. No, vamos a ver el archivo cronológico, que de hecho el archivo cronológico va mucho de la mano con el archivo numérico. El archivo cronológico nos dice que podemos trabajar ordenamientos por meses, por años y por días.
¿ok? Que podemos manejar, que podemos almacenar información dependiendo de los años, los meses al que corresponda. De hecho, el archivo cronológico es muy utilizado en ramas financieras, ¿no? Por ejemplo, yo manejo, el asistente por lo general maneja una caja chica, y esta caja chica, el asistente también tiene que hacer rendición de cuentas de esta caja chica. Para hacer una rendición de cuentas, este asistente va a tener que redactar un informe, y un informe es un documento, ¿no? Entonces, este asistente, ¿cómo va a ser el informe que va a tener que redactar? Va a tener que colocar rendición de cuentas de abril del 2024, rendición de cuentas de julio del 2024, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya sé, entonces yo de repente vengo más adelante y digo, necesito los ingresos y egresos de octubre del 2023. Voy a tener un archivo que va a decir ingresos y egresos octubre del 2023, porque lo hemos guardado cronológicamente de acuerdo en la fecha en la que se han dado. Ahora, también, por ejemplo, ¿por qué les decía que el archivo numérico va muy de la mano con el archivo cronológico? Supongamos que ahora lo que quiero almacenar son boletas y facturas, ¿ok? Ahora, estas boletas y facturas ya vienen también, perdón, estas boletas y facturas también ya van a venir con numeración, ¿ok? Van a venir con numeraciones. ¿Por qué? Porque las boletas vienen, ¿no? Vienen detalladas con el 1, 2, 3, estas boletas. Entonces, si es que yo quiero, ahora para yo emitir las boletas, no significa que las boletas y las facturas, yo hoy día ahorita hago la factura, hago la boleta número 40, en la siguiente venta hago la factura 60, después regreso a la 41, mañana arranco por la factura número 80, después regreso a la 42, que escribo la 25, no, sino que van saliendo de acuerdo a cómo se van dando las ventas, ¿no? Empiezo hoy día con la 40, la siguiente será la 42, la 43, la 44. Hasta hoy día cerré mi caja con la 44. Mañana la primera venta será la boleta 45. Entonces, ¿es un orden numérico? Sí, porque yo almaceno, guardo estas boletas de acuerdo a su número, pero a la par también van a ser un orden cronológico. Entonces, de repente yo digo, ¿sabes qué? Quiero la boleta número 38. Ni idea de qué será la boleta número 38, ¿no? O mejor dicho, para que sea más claro, de repente vengo y digo, ¿sabes qué? El día supongamos, y necesito la boleta número 184 del 2023. Ahí están todas las boletas del 2023. A ver, búscala, ¿no? Dice, pero no, pues no me voy a poner a buscar hasta la 100, desde la 1 hasta la 184, ¿no? Ya, más fácil. ¿Te acuerdas en qué fecha fue esa venta? Sí, fue en septiembre. Ah, ya. Desde aquí hasta acá son las de septiembre. Listo. Reducí mi margen de búsqueda. ¿Ok? Y va a ser más efectivo. Por eso digo de que también pueden ir de la mano, ¿no? O van de la mano, ¿no? Entonces, es también ideal poder llevar este archivo cronológico. De hecho, como lo repito, cuando hablamos de ámbitos financieros, no solamente es recomendable, sino que es necesario para poder llevar un adecuado control de todo lo que de todo lo que estemos trabajando. ¿Ok? Va a ser muy necesario poder llevar estas boletas. Ahora, también vamos a ver por acá, ya. El archivo geográfico. El archivo geográfico ya va más orientado hacia el lugar, ¿ok? O hacia el lugar. Por ejemplo, el archivo geográfico es muy recomendado para las empresas que tienen, para las empresas que tienen diferentes sucursales, por ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo manejamos este archivo geográfico? Supongamos que yo soy una empresa que tengo sucursal en Lima, Arequipa y Cusco, ¿ok? Entonces yo puedo manejar mis archivos por archivos de la sede Lima, archivos de la sede Arequipa, archivos de la sede Cusco, ¿ok? Y puedo manejar ahí toda mi documentación. Quiero el informe financiero. Listo. ¿De qué año? Del 2020, de enero del 2024. Perfecto, ¿ok? Archivo cronológico.
me voy a enero del 2024 y ahora archivo geográfico. ¿Pero de qué sede quieres? De la sede de Arequipa. Listo. Mire, acá también estamos viendo cómo puedo mezclar varios tipos de archivamiento para poder llevar una mejor efectividad. Aquí puedo estar mezclando archivo numérico, porque dentro tengo las boletas ordenadas por números. Puedo estar manejando con archivo cronológico, porque las tengo por fechas. Y puedo estar manejando por archivo geográfico, porque las tengo por sedes. ¿Ok? Entonces no necesariamente es que solamente hay que utilizar uno. De hecho, vamos a encontrar mucha más efectividad en la mezcla de todos los tipos. Y nuevamente repito, eso también se va a adaptar mucho al tipo de empresa o a la necesidad de que tenga cada una de las organizaciones, ¿ok? Pero en realidad es bastante eficiente poder trabajar con la mezcla en conjunto de todas ellas. Y ahora vamos a ver los archivos temáticos y de asuntos, que en realidad este es el tipo de archivamiento más común que se maneja, ¿no? Es el que en realidad muchas veces todos hemos manejado este tipo de archivo, geográfico, perdón, temático o de asuntos, que es simplemente cuando yo agarro y tengo documentos que tienen una característica en común y los agrupo por esa característica en común. Supongamos, acá tengo tengo todos los memorándum que se han enviado el 2024. Puedo crear un archivo que diga archivo de memorándums y listo. Eso es, ya está. Ya tengo por ese lado mi archivo temático. Ahora, dentro de ese archivo temático ya puedo implementar otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo, orden alfabético. En los memorándums recibidos a cada trabajador en base al orden alfabético de su apellido. Numérico, que los puedo colocar en base al número de memorándum. Cronológico, que puedo colocar los memorándum en base a la fecha que han recibido, ¿no? Entonces, incluso también geográfico, ¿no? De repente es por sede que se han recibido estos archivos. Entonces, también los puedo manejar por sus sedes y se dan cuenta que es así, o sea, simplemente se manejan todas estas documentaciones, todos estos memorándums, solamente es cuestión de manejarlos, nada más. ¿Ok? Y como dije, ¿no? En la mezcla vamos a poder también encontrar la efectividad de todos ellos. En la mezcla de la documentación, perdón, de los tipos de archivamientos, podemos encontrar la mejor manera de archivar toda nuestra documentación. Y por último, vamos a ver este tipo de archivamiento que marca una diferencia al resto, porque hasta el momento todos los archivamientos y documentación que nosotros hemos estado viendo tenían la finalidad de facilitar los procesos para que los trabajadores encuentren más rápido la documentación. Pero este archivo alfanumérico, todo lo contrario. Este archivo alfanumérico tiene por así decir, la misión de no facilitar que los trabajadores o no facilitar que el área que tenga acceso tan rápido, tenga acceso tan simplificado a la información. Porque este tipo de archivamiento alfanumérico precisamente busca crear codificaciones o busca crear algo de complejidad para que la información de acceso restringido o la información también de confidencial que tenga mi organización no sea de acceso tan rápido, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen los grandes sistemas alfanuméricos que emplean acceso directo, ok, nos ayuda a que, acá nos dicen, ¿no? Usar un código de sistemas de acceso directo acorta los nombres de archivos y aumenta la seguridad, ¿no? Y debido a que un usuario va a tener que conocer, ¿no? Exactamente cuál es este código alfanumérico para poder tener acceso, y eso nos limita el acceso libre a la documentación, sino que simplemente aquellos que tengan la autorización van a poder acceder, lo cual es bastante positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me ayuda a que mi documentación restringida o confidencial se mantenga mucho más segura. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tenemos que aplicar este archivo alfanumérico? Este tipo de archivamiento alfanumérico, primero, se recomienda definitivamente que se haga a través de
definitivamente se va a recomendar que se haga siempre a través de sistemas de gestión, ¿no? Como algún software o algo, que es la forma más segura. ¿Ok? Pero, de manera física no se recomienda. ¿Por qué? Porque no hay a menos que pongas una clave, un archivador con código, con candado, podría ser. Pero manejar esa documentación de manera física, un poco complicado, ¿no? A menos que podamos tener estantes con candados o con claves o con códigos, se puede manejar de esta manera. Pero la finalidad de es precisamente limitar el acceso a la información, limitar solamente a un grupo de trabajadores autorizados, porque recuerden, la empresa tiene derecho de mantener cierta información en reserva o cierta información de trabajar cierta información de manera confidencial, ¿no? Y vamos a ver acá algunas tareas para la organización de nuestros archivos, como de ser necesario, reconstrucción de expedientes, también de considerar lo necesario, vamos a necesitar de considerar necesario, también, ¿no? Vamos a necesitar de repente limpiar los documentos, identificar series, ¿no? Preparar índices y etiquetas, que también es lo más recomendado, que la información que tengamos podamos manejarla a través de índices, a través de etiquetas que faciliten también la obtención de la documentación. Porque de repente yo estoy buscando el memorándum de María, ¿no? Y si abro el folder que dice memorándum, si yo de arranque tengo un índice que me dice memorándum 1 es de Juan, memorándum 2 de Pedro, memorándum 3 de Marta, y así tengo, ¿no? Entonces yo ya no voy a tener que estar viendo memorándum por memorándum cuál es el que quiero, sino que en el índice busco María, acá está María, y me voy de frente a esa hoja. ¿Ok? Entonces el manejo de índices también es muy recomendado para poder trabajar, para poder obtener la información mucho más rápido. Ordenar documentos, control de préstamos también a través de un libro de préstamos. Una de las causas principales por las cuales la documentación en una empresa se puede extraviar o se puede traspapelar es por el préstamo inadecuado que se da de la documentación, ¿no? Y acá viene también la importancia de foliar toda nuestra documentación. ¿Qué es foliar la documentación? ¿Ok? Foliar la documentación es, foliar la documentación es agarrar y colocar numerito uno por uno a las hojitas, ¿no? Hojita número 1, número 2, número 3, número 4, es enumerarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que de repente, normalmente en las áreas, en los trabajos, hacemos préstamo de documentación, es decir, nos prestamos nuestra documentación normalmente por necesidad de trabajo, porque a veces yo necesito algo de otra área necesita algo de mi área, nos prestamos. Pero ahora imagínense que tú agarres y le prestes un expediente a una oficina. Y después, cuando esta oficina te devuelve el expediente, te lo devuelve incompleto, ¿no? Y tú puedes decir, oye, pero acá me está faltando documentación. Ellos te pueden decir, así me lo has entregado, ¿no? Y eso puede traer problemas más adelante. Entonces, por eso es importante tener un control de la documentación donde yo pueda decir, a ver, te estoy prestando mi documentación, es decir, ¿quieres que te preste? Sí. Ven, vamos a hacer un acta en mi libro de control de documentación, ¿no? Y en esta acta yo puedo agarrar y puedo decir, a ver, te estoy entregando el libro, te estoy entregando mi expediente en estas condiciones, te estoy entregando 600 hojas, todo ello, ¿no? Y después, cuando esta persona ya me vaya a devolver la documentación, me va a tener que devolver la documentación tal como se la presté. ¿Ok? Y si por A o B falta una hoja, pues esa persona asumirá la responsabilidad que pueda acarrear el hecho de que falte una parte de este expediente o de esta documentación. No, y esa persona ya no te va a poder decir, ah, no, así me lo entregaste, no. ¿Por qué? Porque antes de recibir el documento, firmó una aceptación de en qué condiciones tú le estabas prestando tu documento. Entonces, también siempre va a ser necesario llevar un control adecuado de los préstamos de la documentación que nosotros hagamos, ¿no? Y la extracción de documentos para los inactivos, que ya hemos dicho. Por eso, la importancia de contar la importancia de que nosotros podamos contar con políticas tanto de retención como de destrucción.
¿ok? Y acá vamos a ver ya por último, para terminar esta partecita, la seguridad en la gestión documental, ¿ok? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos presente la seguridad que debe tener o la seguridad que debe existir dentro de un control documental? Primero, recalcando algo, no recordemos que la empresa tiene el derecho de poder cuidar de su documentación y dentro de ellos tenemos que tomar siempre en cuenta, uno, lo que va a ser el control de acceso. El control de acceso es importante y fundamental, ¿no? Porque implica que nosotros tenemos derecho de poder crear un sistema que nos ayude a gestionar mejor quiénes son los autorizados a tener cierta documentación. Un control que también nos ayude a que nosotros podamos limitar también quiénes tienen acceso a cierta documentación, quiénes son los que tienen que los autorizados, todos ellos, ¿no? También, segundo, la encriptación de datos, que precisamente para poder proteger la seguridad, es importante poder, es importante poder tener documentos encriptados para poder evitar el rápido acceso a ellos, ¿no? Tanto para documentos que se estén trabajando actualmente como para documentos que ya estén en reposo, por así decir, o que ya no estemos trabajando con ellos. Las auditorías de seguridad, realizar auditorías periódicas para evaluar la seguridad de nuestros sistemas de gestión documental, ¿ok? Para evaluar también que de repente no estén a la vulnerabilidad de que puede entrar algún virus o que algún hacker pueda utilizar nuestra información de manera inadecuada, ¿ok? También eso es parte de poder controlar la seguridad, ¿ok? Hacer auditorías siempre revisando que los sistemas de seguridad se encuentren en óptimas condiciones. Guardar las copias de seguridad constantemente. No te confíes ni en la nube ni en tu documentación física, ¿ok? Trata de manejar en la mayor, también hay que llevar un control de eso, ¿no? Pero trata de manejar la mayor cantidad de respaldos de backup para que nunca te ocurra que de repente algo pueda pasar y pierdas todo el acceso a tu información, ¿no? Y también vamos a ver lo que son las actualizaciones y parches, que de hecho, si una entidad, si de hecho esto sobre todo para sistemas de gestión, ¿no? Sistemas de manejo de gestión, todo ello. Si de repente yo tengo un sistema de gestión y este sistema me está pidiendo que actualice, porque por lo general lo vamos a encontrar así, ¿no? Como las actualizaciones o los parches, y este sistema me está pidiendo una actualización, hagan la actualización. ¿Por qué? Porque estos sistemas constantemente están siendo controlados, están siendo monitoreados y supervisados. Y si ellos llegan a encontrar alguna falencia, o que ellos llegan a encontrar algo que está fallando en la seguridad de tu sistema, te lo van a hacer saber por ese medio, te lo van a hacer saber a través de la actualización. Y si tú no actualizas o no instalas el parche, vas a seguir con esa fractura a la seguridad que ellos han encontrado y te vuelves vulnerable. Entonces, siempre tomándose el tiempito de poder actualizar cualquier sistema de seguridad que nosotros podamos estar manejando. Y por último, vamos a ver, ya para culminar nuestra sesión el día de hoy, que esta sesión es un poquito pesadita, ¿ok? Porque es bastante técnica esta sesión, ¿ok? Pero no se preocupen porque siempre esta sesión es bastante pesadita. Y por último, vamos a ver lo que es la confidencialidad de los datos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque recuerden, la confidencialidad cuida el secreto profesional que tienen las empresas, ¿ok? Y también va a cuidar, muchas veces la documentación confidencial nos ayuda también a cuidar la integridad que una empresa tiene derecho a conservar, ¿no? Y si es que vamos a hablar de ello, vamos a empezar también a ver sobre primero, la clasificación de la información. Ten bien claro quiénes son los que pueden acceder a cierta información y quiénes no, y notifica, hazlo todo por documentación para que así tú mismo te puedas evitar algún malentendido o de repente alguna información que no quede claro y se pueda vulnerar tu información.
siempre deja bien claro quiénes son las personas que pueden acceder a la información que tú vas a dar. Segundo, acceso basado en roles. Lo mismo, limita el acceso de tus documentos. Maneja tus políticas de retención y de destrucción seguras. Ya hemos explicado la importancia del por qué tienes que tener estas políticas tanto de eliminación como de retención de la manera más segura que puedas. Y también y también por acá creo que estaba, sí, acá está, ¿no? Y también, capacita a tu personal, ¿ok? Educa a tus trabajadores sobre la importancia que tiene la confidencialidad. Hazle saber de que esto no solamente es porque se tiene que, o porque la empresa quiere, sino que es un aspecto legal al cual ellos les puede traer consecuencias. Y esto no es amenazar o amedrentar, ¿no? A decir, si tú infringes en la política de mi seguridad, te mando preso, no. Simplemente que los trabajadores sepan de que eso puede tener consecuencias y no son consecuencias simples, son consecuencias graves. Y el marcado y el etiquetado, ¿no? Utiliza marcas, etiquetas para visualizar claramente el nivel de confidencialidad que tiene un documento. Así de simple, que tú tienes un documento que los trabajadores no pueden tener acceso, simplemente pon no abrir, nada más, o no utilizar o no ver. ¿No? Y los trabajadores ya les tiene que quedar más que claro eso de que ese documento no pueden tener el acceso. Y muy bien, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Les repito, esta sesión es un poquito pesadita porque son así bien técnicos los términos, pero ya en nuestra siguiente sesión vamos a ver una sesión un poquito más dinámica con temas que también involucran bastante la mejora continua y la constante capacitación de los asistentes administrativos. Conmigo ha sido todo por el día de hoy, estimados. Muchas gracias por su participación, por su presencia y nos vemos el día viernes. Estimado coordinador, muchas gracias. La sala es toda suya. Estimado. A ver, esperamos un momentito, por favor. Ahorita nuestro coordinador nos va, se va, no, se va a conectar, ¿ok? De repente hay un problema con su micrito.